Bendiciones, ¿cómo estás? El Padre te bendiga. Estamos conectados de Arizona a Phoenix, Estados Unidos. Damos gracias al Padre por este tiempo. A través de Facebook y a través de Instagram, Ministerio La Senda Antigua, Luz a las Naciones. Bienvenidos a todos. Vamos a tener un tiempo de palabra, de ministración. Que Yahweh les bendiga. Y hoy vamos a compartir una palabra que va a ser de gran bendición para tu vida. Así que vamos a iniciar con una oración, entregando al Padre este mensaje para que pueda hablar a tu vida, a tu corazón, a través de su palabra y a través de su espíritu. Así que acompáñame en oración. Gracias, Padre, te damos por este tiempo. Gracias por el Ministerio de la Senda Antigua. Gracias por tener la posibilidad de compartir tu palabra viva, tu palabra que trae vida, que trae bendición a nuestras vidas. Yo te pido en el nombre de tu Hijo Yahshua que cada uno de ellos, de tus hijos, de todo aquel que escuche este mensaje, pueda ser bendecido por medio de tu palabra. Te doy gracias por sus vidas y que puedas estar ministrando cada vida, cada corazón, puedas suplir cada necesidad, cada vida, que tú puedas llevarte toda carga, toda opresión, que puedas traer sanidad, restauración a cada corazón. En el nombre de tu Hijo amado, te doy gracias y te damos gracias. Amén. Yahweh te bendiga entonces. Bienvenidos. Y vamos a ver hoy un mensaje que va a ser de mucha bendición y que muchas veces se habla poco, se enseña poco dentro del pueblo de Yahweh, dentro de las congregaciones, que tiene que ver con el dominio propio. Muchas veces nosotros estudiamos las Escrituras, leemos la Biblia y estudiamos acerca de los dones del Ruach de Yahweh, del Espíritu de Yahweh, del Espíritu de Santidad. Y vemos que Él no solo nos da dones que pueden variar, sino también que Él nos da frutos espirituales que nosotros tenemos al tener una intimidad con el Padre. Y la mayoría de esos frutos nosotros los conocemos, como es el amor, la paz, la bondad, la benignidad, la templanza, la mansedumbre, la fe. Pero vemos que el último fruto que el Espíritu de Yahweh nos da es dominio propio. Y muchas veces nosotros dejamos quizás a un lado porque no tomamos el valor o no conocemos bien lo que es el fruto del dominio propio. ¿Y qué significa el dominio propio? Es dominar o manejar nuestra vida. ¿Cuántas personas hoy no pueden manejar sus vidas? Son emocionales, temperamentales, no tienen carácter, son muy inestables en sus emociones, inestables en sus vidas, en cada área de sus vidas. Y vemos que Yahweh en su palabra nos habla mucho del dominio propio. En todas las escrituras, tanto en el Antiguo Pacto como el Nuevo, nos habla de la importancia de tener dominio propio como hijos de Él. Hay personas que tienen carácter, hay personas que tienen dominio propio en muchas áreas, pero siempre tienen debilidad o flaqueza en algún área específica. Pero vemos que Yahweh, a través de su espíritu, nos habla de tener dominio propio en todas las áreas. ¿Y qué significa tener dominio propio? Es una característica y un fruto que el Espíritu de Yahweh nos da y que nosotros necesitamos tener en toda nuestra vida. Hay personas que no tienen dominio propio en su lengua, en su manera de hablar. Son personas que hablan de más, personas que piensan todo lo que piensan, lo dicen. No se reservan nada, no guardan nada. Personas que tienen problemas
en comunicarse, en hablar hacia los demás. Hay personas que no tienen dominio propio con el dinero. Todo lo que cobran, todo lo que tienen, lo terminan malgastando. No saben administrar el dinero. Hay personas que no tienen dominio propio en lo que es el área laboral. Viven cambiando de trabajo, viven cambiando de quizás facultad, universidad. ¿Por qué? Porque terminan en un tiempo la carrera y la dejan a la mitad, o así en el trabajo. Comienzan a faltar, no les gusta el trabajo y son inestables. ¿Por qué? Porque no hay dominio propio. Hay personas que no tienen dominio propio en sus emociones. Son muy emocionales, hoy están bien, están contentos y mañana están llorando o están deprimidos o están enojados. Si bien nosotros tenemos emociones y tenemos que vivir bajo emociones, pero no podemos ser inestables. Entonces vemos que el dominio propio es una característica en nuestro ser, en nuestro carácter y un fruto espiritual que nosotros necesitamos tener. ¿Y quiénes son los que alcanzan dominio propio? Las personas que han alcanzado madurez. Las personas que han alcanzado en sí desarrollarse, conocerse, saber qué cosas les hace bien y qué cosas no. Entonces, cuando vamos a las Escrituras, vemos claramente que el Padre le importa que sus hijos tengan dominio propio. El ser humano sin el Espíritu de Yahweh no puede alcanzar a vivir en su plenitud bajo el dominio propio. Hay personas que tienen dominio propio y no conocen a Yahweh, no tienen el Espíritu de Yahweh, pero hay áreas que son débiles. El dominio propio es una autoridad, es un carácter, es una protección que el Padre nos da a través de su Espíritu en contra de Satanás, en contra del pecado. Yahshua, nuestro amado Salvador, el Mesías, él tenía dominio propio. Cuando fue tentado en el desierto por Satanás, le dijo claramente, escrito está en la palabra de mi Padre. No vas a tentar a tu Elohe, a tu creador, no vas a hacer esto, no vas a hacer el otro, escrito está. Entonces vemos que Yahshua ejerció autoridad, ejerció carácter, ejerció dominio propio. ¿Por qué? Porque venció la tentación. Entonces es muy importante entender el dominio propio y para aquellos que caminan en Yahweh y tienen su espíritu, entender que es un fruto que el espíritu de santidad nos da. Muchas veces viene el golpe, viene la prueba, viene la tentación, vienen tiempos difíciles y no estamos firmes, no estamos estables. ¿Por qué? Porque nos falta el dominio propio. Y miren lo que dice Gálatas 5. Pablo, ahí en Gálatas 5, versículo 23, dice, porque el fruto del Espíritu de Yahweh es primeramente amor. Amor, que significa entrega. Amar es entregar. En hebreo es jahava, entregar, dar. Amor. Y del amor viene la paz, el gozo. ¿Qué es la paz? Vamos a profundizar un poco. Los frutos del Espíritu de Yahweh. Paz es tener orden interior, en nuestro interior. Es tener en sí un equilibrio en nuestro interior, a pesar de que el exterior haya tormentas, haya pruebas, haya situaciones difíciles. Esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento, que el ser humano que no conoce al Padre no puede entender.
Ese es el fruto que el Espíritu de Yahweh nos da al tener intimidad con Él. Gozo. ¿Qué es gozo? ¿Estar alegres? ¿Reírse? No. Gozo es un estado espiritual que es una alegría y una plenitud espiritual que solamente el que lo vive lo puede entender. Gozo no es gritar, gozo no es en sí danzar o hacer algo físico. El gozo es espiritual, es un estado espiritual que solamente el que lo puede experimentar y vivir lo puede entender. Paciencia. ¿Qué es paciencia? Soportar a otra persona que es pesada, densa, que es una persona que busca pleito. No, la paciencia claramente es mucho más profundo que la paz. ¿Por qué? Porque la paciencia es estar calmos, estar quietos en medio de una realidad que nosotros no queremos. Es decir, cuando muchas personas te dicen, ay, pero pastor, pero hermano, pero hijo, pero ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? ¿Por qué? Pero mira cómo estás viviendo, mira cómo estás. Tranquilo, tranquila. Tengo que esperar en el tiempo de Yahweh. Tengo que esperar el tiempo del Padre. Tengo que tener paciencia. Es esperar en un estado espiritual que el Padre obre. Más allá que en el mundo físico estén sucediendo cosas. Cuando Pablo sigue hablando de los frutos del Espíritu, es la benignidad o ser benigno. ¿Qué significa ser bueno? No tener maldad, no pensar mal. Hay personas que viven pensando mal. Ay, pero seguro que dijo esto, que quiso decir lo otro. Ay, pero le pasó esto porque seguro algo malo hizo. Continuamente están pensando mal. La benignidad es un fruto del Espíritu que siempre nos lleva a tener la mente sana, a pensar en lo bueno, en lo correcto. Fe, que en el hebreo es emuná, y la fe es convicción, es seguridad de que el Padre está conmigo, de que yo creo en Él, a pesar de que mi realidad en el mundo físico me dice todo lo contrario. Es ver lo espiritual antes que lo natural. Y otro fruto es mansedumbre. ¿Quién es alguien manso? Moisés fue manso. Moisés fue una persona que era manso. ¿Y qué significa mansedumbre? Ser tranquilo. No ir a la ira, no ir al choque, no ir a la violencia. Es una persona que siempre está calma, que tiene su carácter equilibrado. Y vemos que quedan dos frutos más, que es la templanza y el dominio propio. ¿Qué es la templanza? Es similar a la mansedumbre y a la benignidad. Es decir, que la templanza es estar totalmente completo, totalmente armado. Que nada ni nadie que venga de afuera en tu vida te va a poder sacar del lugar que estás. La templanza es como un escudo, como una protección espiritual, que más allá que venga quien venga y te diga algo, vos sabés quién sos y vos sabés lo que tenés que hacer. Ahora vimos todos estos frutos que el Espíritu de Yahweh nos da al tener una relación con Él. ¿Y cómo podemos tenerlo? Si buscamos al Padre cada día en el nombre de Yahshua y a través de su Espíritu, Él va a ir obrando nuestras vidas. El fruto espiritual es consecuencia de nuestra relación con Él. Y luego termina diciendo Pablo, dominio propio. Y muchas veces ese fruto no lo tomamos como importante. El dominio propio es muy importante. ¿Por qué?
Porque nosotros, a través del dominio propio, tenemos autoridad tanto en el mundo espiritual como en el mundo físico para decir sí y para decir no. Proverbios 16:32 dice Salomón: mejor es el que controla el enojo que el fuerte. ¿Quién es mejor? El que controla su enojo. Cuando pasó una situación, cuando te hicieron algo que tenés todo el derecho de enojarte, pero controlás ese enojo. Controlás esa emoción sobre el enojo. Es mejor esa persona que el fuerte, el que tiene fuerza. Mejor es el que domina su vida, tanto su lengua como sus palabras, como sus hechos. Mejor es el que domina su vida que el conquistador de una ciudad completa. Por eso Yahweh claramente nos enseña en su palabra que a Él le importa que nosotros podamos tener dominio propio. El dominio propio es una capacidad para gobernar, para manejar, para dirigir no solo nuestra vida, sino a otras personas, sino a lo que Yahweh permita que nosotros administremos y dirijamos. Un pastor tiene que tener dominio propio. ¿Por qué? Porque a pesar de que haya problemas, situaciones, tentaciones, ataques, tiene que estar firme, tiene que saber dónde tiene que estar parado y qué cosas tiene que decirle sí y qué cosas decirle no. Un siervo, una sierva de Yahweh no pueden vivir bajo emociones, porque el que vive bajo las emociones no tiene dominio propio. Y esto muchas veces lo he enseñado en otros mensajes, donde el que tiene el espíritu de Yahweh es el que vive en el espíritu. Y si vive en el espíritu, no vive bajo la carne ni bajo las emociones. Santiago 3 claramente nos habla de la lengua, que es tan pequeña y que puede en sí encender un bosque entero, que es tan pequeña que puede en sí, como el timón de un barco, manejar y dirigir el barco. La lengua es un miembro tan pequeño que puede dirigir nuestra vida. Según lo que hablamos, es lo que pensamos, y según lo que pensamos, es lo que creemos. Y asimismo al revés. Según lo que creemos, es lo que pensamos, y según lo que pensamos, es lo que hablamos. De la abundancia del corazón habla la boca. De lo que hay en nuestro corazón es lo que hablamos. Si no tenemos dominio propio de nuestras palabras, vamos a meternos en graves problemas. Vamos a terminar lastimando muchas personas. Por eso tenemos que tener cuidado con lo que hablamos, con quien hablamos. ¿Por qué? Porque la lengua es filosa si se usa mal. Puede lastimar muchas personas, puede lastimar muchos corazones. Y la lengua tiene que estar bendecida por el Espíritu de Yahweh, tiene que estar ordenada bajo el dominio propio para que cuando usemos nuestra lengua sea para bendición y no para maldición. Sea para bendecir y no para maldecir. Por eso dice Santiago, la lengua, miembro tan pequeño que puede llenarse de veneno mortal, porque con ella bendecimos a Yahweh y con ella en sí maldecimos a los hombres. Debemos pensar muy bien antes de hablar. No podemos hablar por hablar. Tenemos que tener cuidado antes de hablar. Porque una vez que nosotros usamos la lengua de una manera incorrecta, terminamos lastimando a mucha gente y una vez que la lastimamos ya es demasiado tarde. Aunque nos arrepintamos y pedamos perdón, esa herida ya fue hecha y ese dolor ya se ha producido. Entonces tenemos que tener cuidado.
Y muchas veces, muchas personas cometen este error. Buscan a Yahweh, congregan, leen las escrituras, oran, pero cuando lo escuchamos hablar, parece que no son hijos de Yahweh. Ahora, tenemos que aprender a tener intimidad con el Padre a través del Ruach, a través del Espíritu de Santidad, pero tenemos que saber que los frutos tienen que empezar a manifestarse en nuestra vida, no por nosotros mismos, no por nuestro conocimiento, no porque nosotros podemos manejarlos, sino porque el Espíritu de Yahweh es el que obra, pero tenemos que tener, sobre todo, de todos los frutos que vimos, dominio propio. Y el dominio propio tiene que estar en toda nuestra vida. Primeramente en la lengua. Y dice la Escritura, el sabio refrena su lengua. El que es sabio sabe que si habla va a traer problemas, entonces se calla. El que guarda su lengua protege su vida, dice el proverbio. El que guarda su lengua. Cuando hay que entender que hay momentos que hay que callar, no hay que hablar. No hables porque le vas a empeorar. No hables, no hables. No, pero, no, pero, no, pero. Y lo embarraste y la complicaste más. No tenés dominio propio sobre tu lengua. El que guarda su lengua protege su vida. ¿Por qué? Porque el que habla de más puede traer muchos problemas y aún según el contexto puede perder su vida. El ligero de labios provoca su ruina, dice el Proverbios. Y el ligero de labios es el que habla, habla y habla y habla y habla. Y dice, pero esta persona no para y está hablando y son los que murmuran, los que critican, que el hermano, que la hermana, que el pastor, que el vecino, y no paran y no paran. Ese es el ligero de labios, que va a provocar ruina. Las personas que hablan mal siempre de los demás terminan quedándose solos, terminan arruinados. Dominio propio en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es la habitación del Espíritu de Yahweh. Somos templo viviente, piedras vivas, dice Pedro. Debemos guardar y cuidar nuestro cuerpo. No podemos permitir que nuestro cuerpo sea usado para pecar, sea usado para hacer cosas que a Yahweh no le agrada. Tener dominio sobre el cuerpo, de lo que comemos, los alimentos. Saber qué alimentos nos hace bien, qué alimentos nos hace mal. Tener cuidado con los alimentos. ¿Por qué? Porque si comemos alimentos que traen problemas de salud, que trae sobrepeso, etcétera, nuestro cuerpo será dañado. Y no vamos a poder tener el dominio propio sobre el cuerpo. Tener dominio propio sobre nuestros pensamientos. La Escritura dice, piensen en lo bueno, en lo recto, en lo justo, lo que tiene buen nombre. Piensen siempre bien. Tenemos que tener dominio propio sobre nuestros pensamientos. Tener dominio propio sobre nuestros ojos, lo que vemos. Si sabemos que vemos ciertas cosas que nos hacen mal, que nos pueden llegar a tentar, a pecar y hacer lo que a Yahweh no le agrada, tenemos que tener cuidado con lo que vemos, cuidado con lo que pensamos, cuidado con lo que escuchamos. No, pero no pasa nada. Yo soy hijo de Yahweh hace rato, conozco la Escritura. No, hay de que piensa que esté firme porque puede caer. Cuidado. Necesitamos siempre pedirle al Espíritu de Yahweh que nos guíe y desarrolle este fruto espiritual que es el dominio propio. Tener dominio propio con nuestro corazón, porque del corazón mana la vida. Donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Un corazón sano, un corazón limpio, un corazón restaurado en las manos del Padre.
No podemos tener un corazón lastimado, un corazón herido. Tenemos que dejar que el Espíritu de Yahweh sane nuestro corazón y tener dominio, porque el corazón es engañoso. Muchas veces también puede engañarnos y dentro del corazón van las emociones. Y cuidado con las emociones. Ay, siento. El hijo y la hija de Yahweh no puede vivir bajo emociones. Porque Satanás puede hacerle caer en trampa. Y el corazón muchas veces puede desviarse. Entonces vemos que tenemos que tener dominio propio en toda nuestra vida, en nuestras decisiones, en nuestras decisiones, en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestros estudios. Tenemos que tener dominio propio, saber que si tomamos una decisión ya no hay vuelta atrás. Podemos tomar una decisión como levantarse, desayunar, lavarse los dientes, lavarse la cara, vestirse, que es una decisión normal, pero hay decisiones difíciles como dejar un trabajo, dejar de estudiar, mudarse o hacer ciertas decisiones que pueden marcar nuestra vida. Y si no tomamos dominio propio en las decisiones de nuestra vida, pueden traer muchos problemas. Y sobre todo, decisiones sobre nuestra economía. Dominio propio con el dinero. Saber administrar, y si no sabemos administrar lo que Yahweh nos da, pedirle a Yahweh que nos dé sabiduría para administrar lo que nos da. No se trata de cuánto tenemos, se trata de cómo lo administramos. Tener dominio propio en la economía, en las deudas, con lo que es en sí en el ingreso y cómo vivir. Hay hermanos, hay personas que se meten en deudas, en créditos tras crédito tras crédito, que pagan una cosa, pagan la otra y viven endeudados, viven de deuda en deuda, de crédito en crédito. ¿Por qué? Porque primeramente no tienen dominio propio de su economía. Uy, que quiero comprarme esto, que quiero comprarme lo otro, que quiero comprarme lo otro, y gastan más de lo que tienen como ingreso. No tienen un dominio propio sobre las tarjetas de crédito, no tienen un dominio propio sobre el ingreso de dinero. Hay personas que no tienen dominio propio sobre el tiempo, sobre sus vidas. Malgastan el tiempo. Y Eclesiastés dice claramente, aprovechen bien el tiempo, porque todo tiene su tiempo. Hay personas que no hacen nada de sus vidas. Están todo el día tirados en un sillón, mirando una televisión, o están en sí haciendo cosas que no produce bendición, que no produce fruto. ¿Y qué es lo que sucede? No tienen dominio propio sobre sus vidas. Dominio propio en nuestra vida en sí. Todo es importante. Podemos hablar de varias áreas, como recién lo veníamos hablando, pero necesitamos tener dominio propio en toda nuestra vida. Y para tener dominio propio en toda nuestra vida, la única manera es que Yahweh, a través de su Espíritu, pueda darnos el fruto, la característica, la capacidad de poder tener dominio propio. Miren lo que dice Pablo, 2 Timoteo 1:7. Pablo entendía muy bien qué era el dominio propio. Porque Yahweh nos ha dado el espíritu de poder de Yahweh, porque el espíritu de Yahweh es poder de Yahweh, amor, porque sin amor nada somos, y dominio propio. Podemos tener el espíritu de Yahweh, el poder de Yahweh en nuestras vidas, podemos tener amor, pero dominio propio. ¿Saben por qué? Porque si no tenemos dominio propio, Yahweh nos puede bendecir, pero así como la bendición viene, la podemos perder. Es muy importante poder llegar a tener este fruto.
Vemos claros ejemplos de dos siervos de Yahweh que no tuvieron dominio propio y cayeron en pecado y trajo grandes consecuencias. Por ejemplo, David y Betsabé. David estaba en un lugar que no tenía que estar. Y David vio lo que no tenía que ver y David tomó una decisión que no tenía que tomar. ¿Por qué? Porque él no había desarrollado el dominio propio. Y vemos que la historia trajo grandes consecuencias sobre la vida de David y su familia. Tuvieron un hijo con Betsabé, falleció, el esposo de Betsabé, David lo mandó a matar y luego Yahweh por misericordia le dio a Salomón, pero su pecado trajo gran consecuencia y gran ruina en su reinado. Podemos ver otro ejemplo sobre Sansón, un hombre que tenía una fuerza extraordinaria, un don espiritual de Yahweh impresionante, y que él, al no tener dominio propio sobre las mujeres, perdió lo que el Padre le había dado. Y perdió el enfoque del propósito por lo cual Sansón estaba en esta tierra. La debilidad de Sansón era reunirse, juntarse y llegar a tener intimidad con mujeres paganas, donde Yahweh siempre le decía, no te juntes con mujeres paganas. ¿Por qué? Porque le era permitido que salga la mujer en el pueblo de Israel. Pero Sansón no llegó a ejercitar, a desarrollar el dominio propio. Y así podemos ver muchos ejemplos más. Pero la falta de dominio propio nos puede llevar a perderlo todo. Por eso también Pedro, primera de Pedro 5:8, él decía, practiquen el dominio propio, porque el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Practiquen, porque si llegamos a tener el dominio propio a través del Espíritu de Yahweh, cuando el enemigo nos ataque, cuando el enemigo nos quiera venir a tentar, vamos a tener autoridad espiritual, decirle, Satanás, en el nombre de Yahshua te reprendo y te vas sobre mi vida. Y tomar autoridad y reprender a todo ataque del enemigo que quiera hacernos caer. Entonces vemos que el claro ejemplo que vemos en las Escrituras y el mayor ejemplo de dominio propio fue nuestro amado Yahshua. Isaías 53, profeta Isaías dice claramente, y fue llevado al matadero, angustiado y afligido, no abrió su boca. ¿Y qué significa no abrir su boca? Tener dominio propio. Como cordero fue llevado, enmudeció y no abrió su boca. Yahshua sabía lo que tenía que pasar y él se calló, no dijo nada. Cuando se encontró frente a frente con Pilato, le dijo que él tenía que cumplir un propósito y él, si quería, podía ordenar al Padre, podía pedirle al Padre y con la autoridad que tenía, ordenarle a los ángeles que vengan a ayudarlo a la situación en que él estaba. Legiones de ángeles Yahweh mandaría, pero él sabía qué tenía que hacer en esta tierra. Y nosotros como hijos de Yahweh somos llamados a marcar una diferencia. No podemos ser más del montón. Yahweh nos llamó a marcar una diferencia, a ser luz, a ser sal en un mundo de tinieblas, en un mundo donde no tiene ya sentido, valor, donde cada vez la humanidad se está perdiendo, donde cada vez está todo transgiversado, donde cada vez el hombre camina más en tiniebla que la luz, camina más en la mentira que la verdad. Por eso a través del Espíritu de Yahweh, nosotros podemos tener los frutos espirituales y llegar a tener dominio propio en nuestra vida.
Si tenemos dominio propio en nuestra vida, nos ahorraremos muchos dolores de cabeza, muchos problemas y situaciones difíciles que si no lo tenemos, tendríamos que afrontar. Por eso termina diciendo Isaías, vio el fruto de su aflicción, Yahshua, y quedó satisfecho. Llegó a cumplir su propósito. Valió la pena derramar la sangre, quebrar mi cuerpo para traer la restauración, para traer la unidad, para preparar el pueblo y la novia, Kadosh, santo, para Yahweh. Por eso el que no alcance a tener el dominio propio tendrá que vivir su vida a los golpes, con dolores de cabeza. Y el que no alcanza a vivir el dominio propio, su vida va a ser como la montaña rusa. Va a bajar, va a subir, va a doblar para acá, va a doblar para allá. ¿Pero por qué? Por nuestras vidas, al estar inestables de no tener dominio propio. Pero si tenemos dominio propio, aún si nuestra vida nos presenta como una montaña rusa, sabremos sobrellevarlo. ¿Va a costar? Claro que sí, pero vamos a poder avanzar y salir bendecidos si tenemos el fruto del Espíritu de Yahweh, si tenemos el dominio propio. Por eso, no podemos vivir bajo emociones. No podemos vivir en una inestabilidad, porque así nunca llegaremos a nada. Nunca llegaremos a formar una familia, a formar nuestro futuro, a que nuestros hijos crezcan y maduren. ¿Por qué? Porque viviremos bajo una inestabilidad. El que vive sin dominio propio es como el que camina en arena movediza, se va hundiendo. Quiere avanzar y no puede. Es como el que camina en lodo, en barro. Quiere avanzar y no puede. Porque no tiene dominio propio. Porque no tiene carácter. Porque no tiene autoridad sobre su vida. Y no sabe decir sí. Y no sabe decir no. Por eso, Pablo claramente habló en Gálatas 5. Porque el fruto del Espíritu de Yahweh es amor. Y del amor salen todos los demás frutos hasta el último, que es el dominio propio. Contra tales frutos que el Espíritu de Yahweh nos da, no hay estructura, no hay pecado, no hay tinieblas, no hay oscuridad, no hay religiosidad si tenemos los frutos del Espíritu de Yahweh, si tenemos al Padre en nuestras vidas y si tenemos una intimidad con Él. Así que hasta acá el mensaje de hoy. Que el Padre te bendiga, que Yahweh te bendiga. Espero que este mensaje haya sido de bendición y poder entender qué es el dominio propio y la importancia de que el dominio propio tiene que estar en nuestras vidas para poder tener una vida ordenada, una vida en bendición, una vida en sí sin problemas, sin inestabilidad, ya que a través del dominio propio podremos vivir una vida en santidad, una vida agradando a Yahweh y poder tener autoridad para decir no a Satanás y decir sí a nuestro Padre Celestial. Así que Yahweh te bendiga, damos gracias al Padre por este tiempo, por esta palabra. Comparte este mensaje para poder bendecir a otras personas. Damos gracias a Yahweh por lo que está haciendo en el Ministerio de Senda Antigua, aquí en Estados Unidos. Estamos en Phoenix, Arizona, predicando la verdad de Yahweh, llevando la restauración del Padre, de las Escrituras, de su palabra, de su verdad, a su pueblo. Su pueblo está siendo sano, restaurado, está siendo direccionado y damos gracias al Padre. Así que seguimos avanzando y nos vemos pronto en otro mensaje en vivo para poder seguir compartiendo la palabra de Yahweh. Yahweh te bendiga. Bendiciones. Shalom.